Hola Irma, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Andas chambeando, Irma? Pues hoy continuamos con nuestras lecturas de las cartas de la cautividad de San Pablo. Ya llevamos dos, la carta a los filipenses y la carta a los colosenses. Seguir al Señor Jesús es una tarea para héroes, para titanes, personas que no se conforman con lo que hay en el mundo, sino que buscan más allá del mundo. Y estos somos nosotros los buscadores de Jesús nuestro Señor. Y Pablo nos va llevando con sus cartas a los colosenses y a los filipenses que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. Veíamos en el capítulo 3 de la carta a los colosenses. Veíamos en la carta a los filipenses, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. También Pablo nos decía en la carta a los filipenses 4:13 que todo lo puede en aquel que lo fortalece. Y esto es para cada uno y cada uno de nosotros, para que aprendamos a buscar a Dios, para que no nos conformemos con lo que nos da el mundo. El mundo hace que el ser humano cambie su ser hijos de Dios a, gracias, Irma, que cambie su ser hijos de Dios para ser hijos del mundo. Igual que Esaú, cuando Jacob le dijo que le vendiera la primogenitura, Jacob y Esaú eran los hijos de Isaac. Y pues Jacob le dice que le venda la bendición, o sea, la herencia, y este como tenía mucha hambre, lo vendió, no le importó, ya luego se peleó con su hermano. Pero así nosotros vamos vendiendo nuestra primogenitura de ser hijos de Dios por un simple plato de lentejas que hoy está y mañana ya no. Esta carta a los Efesios nos va enseñando cómo vivir con Cristo, desde Cristo y para Cristo. Entonces pidamos hoy a Dios nuestro Señor que con esta carta a los Efesios vayamos entrando en el misterio de la iglesia. ¿Sale? Algo que trata la carta en el primer capítulo es el misterio de la iglesia. La llamada carta a los Efesios pertenece al grupo de las cartas de la cautividad, que es lo que estamos viendo. El estrecho parentesco en el contenido y en la forma con la carta a los Colosenses permite suponer que fue escrita muy poco después de esta, probablemente durante la primera cautividad romana, entre el año 61 y 63 después de Cristo. El apóstol se dirige a unos cristianos que no lo conocen personalmente. Por eso, los destinatarios de la carta no pueden ser los fieles de Éfeso, donde Pablo había actuado a lo largo de 3 años, sino a algunas comunidades de las proximidades de Éfeso, sobre todo en el valle de Lico, donde junto a Colosas tenemos noticias de la iglesia, de iglesias en Heriápolis y la Odisea. La ocasión de la carta fueron ciertas corrientes espirituales
de talante judaico y pregnóstico que ya apuntan en la carta a los colosenses. Un culto exagerado de las potencias o ángeles ponían allí en el peligro la primacía peculiar de Cristo, tanto en la obra de la creación como en la obra de la redención. Y dio a Pablo la oportunidad de destacar con nuevas luces esa primicia incondicionada de Cristo. En la carta a los Hebreos, dice capítulo 1, dice el autor sagrado, de muchas maneras habló Dios en el pasado a los hombres, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es para que todos nosotros tengamos esa conciencia clara de que va a haber muchas personas que nos van a decir, aquí está la salvación, está de este lado. No les hagamos caso, es lo que nos pide Pablo en sus cartas, sobre todo en esta carta a los Efesios. Esto es igualmente válido para la carta a los Colosenses, pero este pensamiento fundamental alcanza mayor profundidad en la carta a los Efesios y se concentra principalmente en este círculo de ideas. La primera idea es Cristo, ¿sale? Somos cristianos porque nos queremos parecer a Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que el único santo en la iglesia es Cristo. Y ya de ahí todos podemos beber de la santidad de Cristo subiéndonos a la cruz para que nosotros también podamos ser santos alguna vez y que vivamos como santos, irreprochables, inmaculados. Y también Pablo nos dice en esta carta a los Efesios que la única iglesia compuesta de judíos y paganos que él mismo se construye como un cuerpo suyo, a la que se une como su esposa y llena con toda plenitud de su vida divina, con la cual a través de la cual inicia su señorío, no sobre la humanidad, sino sobre el conjunto de la creación. Con razón la carta a los Efesios se le ha llamado la carta de la iglesia. En ella el pensamiento teológico de San Pablo alcanza su apogeo y su más rico desarrollo. La carta a los Efesios es una nueva visión panorámica de la realidad, ¿sale? De la revelación cristiana. Y así representa para la época tardía de su redacción lo que la carta a los romanos supuso en los primeros tiempos de la actividad teológica de Pablo. Pero al lado de estas ideas madres que sobresalen, la carta a los Efesios nos ofrece la posibilidad de penetrar en el interior de la vida de fe del apóstol. Si queremos articular de alguna manera esta vida de fe, nos encontramos por parte de Dios, perdón, ante la común obra trinitaria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por parte del hombre ante la respuesta a esta acción divina en la fe, la esperanza y el amor. Será útil realizar un breve vuelo de reconocimiento sobre esta panorámica. Acuérdate, algo muy importante para esta carta, la lectura, la fe, la esperanza, la caridad y que Jesús sea tu todo, que Jesús sea nuestro todo. Con esta triple expresión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, empieza ya el primer versículo del himno introductorio, que viene en el capítulo Bendito el Padre, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Todavía más explícita es la expresión de esta acción trinitaria de Dios. En este versículo, por medio de Él, Cristo, los unos y los otros, tenemos acceso en un solo espíritu al Padre, que viene en el capítulo 2 versículo 18. Y más adelante, refiriéndose a la idea central de la iglesia, en la cual Cristo también vosotros sois coedificados hasta formar el edificio de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. En estos versículos se pone además de manifiesto cómo San Pablo no, no trata de la igualdad esencial de las divinas personas desde una perspectiva teológica, sino desde una visión histórica soteriológica. ¿Qué es eso? Nuestra historia de salvación, ¿sale? Soteriológica es lo que estudia la salvación, refiriéndose a su posición en la obra salvadora de Dios en pro de la humanidad. Pues esto es lo que vamos a ver, mis estimados y estimadas hermanas en Cristo Jesús, Norma, a Cristi, Irma, señora Celia, Margarita.
sobre San Pablo, ¿sale? Necesitamos cada día profundizar más en nuestra fe para que no lleguen las personas que llegan hoy que estamos celebrando a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, a que no lleguen a personas como llegaron con los indígenas aztecas, que les enseñaban un espejo y ellos traían oro en su cuerpo, adornos, y por un espejito ellos cambiaban su oro. Así muchas personas llegan a nuestra vida y quieren que les demos nuestra fe a través de algo que no vale nada. Y Pablo nos invita a que sepamos que Jesús es la cabeza, que Jesús ya entró al cielo. Pero por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y que nosotros sigamos siguiendo la vida de los santos y santas en la iglesia. Y en este caso, el apóstol San Pablo, que nos ha llevado a través de sus cartas sobre lo esencial de la vida del ser humano, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Pues pidámosle a Dios nuestro Señor que nos ayude para que comprendamos la grandeza, la grandeza de este llamado que tenemos tú y yo, de que somos el cuerpo de Cristo y que si tú y yo hacemos lo que no le gusta a Cristo, pues lo hacemos quedar mal a Él, no a nosotros. Recuerda, un cristiano no queda mal él, un cristiano hace quedar mal a la iglesia y la iglesia es Cristo y nosotros somos parte de esta iglesia. Tenemos en el libro del Apocalipsis unas citas que nos hablan precisamente de esa comunidad de Éfeso. Acuérdense, lo que iba apuntando Pablo, luego pasaba algún otro apóstol y pues les iba enseñando que se mantuvieran firmes en la fe. Y en esas dos lecturas que tenemos del libro del Apocalipsis, 1:4 al 8 y 2 del 1 al 7, nos invitan a eso, a que ustedes y yo podamos mantenernos firmes en la fe. Pero para esto les invito a que vayamos a nuestro manual. ¿Sale? Primero vamos a nuestro manual. Hoy nada más tenemos 3 citas bíblicas para leer y pues vamos empezando como a Dios le gusta en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Muchas gracias, Margarita, Brenda, a Adriana que van llegando, Lourdes. ¿Quién gusta ayudarme a leer ahí en la pantalla? Carta a los Efesios. ¿Alguna de ustedes puede ayudarme a leer? Bueno, Éfeso, sale carta a los Efesios, su ciudad joánica, fundada en los tiempos pregriegos, reedificada en el 356 antes de Cristo, desde 133 antes de Cristo, capital, ciudad libre de la provincia romana de Asia, situada en el lugar excelente de la desembocadura del río Caistro, en el cruce de las rutas de tráfico griegas y del Asia Menor. De ahí su riqueza. Residían residencia del procónsul, su importante puerto y su numerosa población hacían de esta ciudad de Éfeso una ciudad muy floreciente en tiempos de Pablo. Al norte y al este se encontraban las ciudades a las que van dirigidas las 7 cartas del Apocalipsis. Más al norte todavía Troade y al sur Miletos,
Pablo se detuvo un breve espacio de tiempo en Éfeso durante su segundo viaje misionero. Durante el tercer viaje misionero permaneció en ella 2 años y 3 meses y desde ella evangelizó sin duda algunas de las ciudades de la comarca. Al final de este tercer viaje misionero, anuncia en Mileto a los presbíteros de Éfeso los estragos que en la Grey podrían hacer los falsos doctores. Ciudad importante. Ellos tenían una diosa que se llamaba la diosa Artemisa, que su culto estaba muy difundido en todo Asia, en toda Europa. Y pues Pablo, cuando llega ahí a Éfeso, la gente empieza a quemar todos los libros de esta diosa. Empiezan a entender que solamente Dios basta, que solamente Cristo trae la salvación. Y Hechos de los Apóstoles nos dicen que se perdieron mucho dinero en los libros que se quemaron, en las estatuillas que se echaron al fuego para que se fundieran y se desbarataran. Y entonces Pablo tiene ahí un problema y tiene que huir. Él quiere enfrentar, pero dice, no, tú no, tú vete de aquí. Y golpean a uno de los seguidores de Jesús, pero nomás le ponen unos golpes y lo dejan, porque al que querían agarrar era Pablo. Pues esta carta a los Efesios precisamente, vean que siempre Pablo tiene muchas dificultades, muchas dificultades. ¿Y dónde está Éfeso? Ahí en el mapa que ustedes tienen, ahí, aquí lo tenemos subrayado en amarillo. Ven unas líneas amarillas que tienen por ahí, donde está el Mar Rojo, ese sí lo pueden ubicar. Está Alejandría, Jerusalén, Chipre, Siria, Panfilia. Voy costeando, voy por la costa de donde está la isla de Chipre y donde está Creta. Y exactamente enfrente de Creta está esa ciudad de Éfeso. Pero esta ciudad de Éfeso era una ciudad muy grande, muy próspera y tenía colonias. Tenía, como quien dice, para nosotros los que vivimos en México, municipio de Zapopan, municipio de Guadalajara, municipio de Tlaquepaque, municipio de Tonalá, municipio de allá, el otro municipio que está muy lejos allá se me olvidó cómo se llama, está muy lejos. Nunca me gusta ir para ese rumbo, porque está muy lejos de mi casa. Pero así estaba repartido esta ciudad de Éfeso. Pues vean cómo Pablo quiere que nos metamos en su carta y el primer saludo que hace Pablo siempre es Tlajomulco, gracias, Cristi, Tlajomulco de Zúñiga. Precisamente Pablo siempre se dirige a los santos que están en Éfeso. Acuérdense, todas las personas que queremos seguir a Jesús, nuestro mayor anhelo debe de ser santos, pero ser santos entendido de una manera muy práctica, ¿sale? Ser santo no es que todo el día esté rezando. Ser santo no es que todo el día te la pasas en el templo. Ser santo no es que tú y yo andemos volando sobre las aguas. Ser santo es un pecador que no se conforma con serlo. Ese es un santo. Alguien que todos los días lucha con sus debilidades y con sus pecados. Esa es la santidad. Bien entendida de acuerdo a la teología y a lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Y ya luego serás ejemplo o ejemplo de vida, pero cuando tú ya te hayas ido de este planeta, cuando tú ya no veas si el demonio te pueda atrapar y que todo eso que has ganado lo pierdas por la soberbia. Por eso nuestra iglesia, los santos los beatifican hasta que se murieron.
y tarda el proceso de 10 a 20 años. El Papa Juan Pablo fue inmediato porque la gente gritaba que sea santo, él es santo, él es santo, por todos los testimonios que había de curaciones, de cosas que Dios obró a través de donde iba Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy. Entonces, acuérdate, ser santo es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría, al servicio de los demás. Ser santo, un santo es un pecador que no se conforma con serlo. Si tú todos los días luchas contra la carne, contra el mundo, contra el demonio, contra ti mismo, estás bien, vas en la lucha. ¿Quién gusta ayudarme en la lectura del manual, por favor? ¿Alguna de ustedes que nos ayude, por favor? ¿Quién dijo yo? ¿O no están? Adelante, Margarita, por favor. Peculiaridades y problemática de esta carta. Aunque en el título figuran como destinatarios los efesios, la mayoría de los expertos ponen en duda la exactitud de esta indicación. Falta, en realidad, a la epístola el tono personal con los destinatarios, como sería de esperar si se tiene en cuenta que Pablo había vivido durante 2 años y 3 meses en Éfeso. Se cree que esta carta fue escrita poco después de la carta a los colosenses, esto es durante la cautividad de Pablo en Roma, del 61 al 62. Todo este epístolo es un insondable abismo de misterios divinos que hemos de conocer porque nos revelan el plan de Dios sobre nuestro destino e influyen de un modo decisivo en nuestra vida espiritual, situándonos en la verdadera posición infinitamente feliz que nos corresponde gracias a la redención de Cristo. Hay que hablar aquí de una carta de Pablo. Ya la carta a los romanos estaba en su mayor parte consagrada a una exposición sobre la fe y la salvación, pero aquí todo es enseñanza. No hay noticias ni mensajes personales para una comunidad precisa, sino una larga exposición sobre la salvación del mundo. ¿Por qué el mundo? ¿A dónde va la humanidad? Es la misma pregunta que se nos presenta diariamente, por cuanto estos últimos años han visto una interdependencia creciente de los más diversos pueblos. Aún los que quieren dominar solo pueden hacerlo presentándose como los portavoces del conjunto. ¿A dónde va la humanidad? ¿Cuál es su salvación? Y Pablo nos responde desde su prisión de Roma. Ay, perdón, ahí está. Adelante, Como Margarita. lo recuerdan los Hechos 28, 16 y 30, Pablo estaba prisionero en Roma por los años 60. En esa capital del único mundo que conocían entonces los occidentales, tuvo todo el tiempo para evaluar las doctrinas que circulaban por el Imperio Romano. Venían del Medio Oriente, donde preocupaban muy especialmente a los cristianos de la región de Éfeso. Esas nuevas religiones pretendían abrir a todo un camino de salvación, rivalizando así con la fe en Cristo, único Salvador de una humanidad única. Parece que esta carta a los Efesios fue escrita después de la a los Colosenses. Pablo retoma aquí, desarrollándolo, el plan de Dios que dice haber comprendido en una revelación. El mundo ha sido creado para los hombres, para que de ellos emerja el hombre nuevo, una única familia en Cristo,
Todos se reunirán cada uno en su lugar, alrededor de una persona capaz de acogerlos a todos y a cada uno en su propia plenitud. ¿Me esperas ahí un momento, Margarita, Sí, por favor? Acuérdense, Jesús, son palabras de Jesús. Voy a la casa de mi padre y en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles un lugar. Esto está en Juan 14 del 1 al 2. Y mucha gente decía, ¿y cómo vamos a llegar qué pasa después de morirnos? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como los griegos, que ellos sí pensaban que tenían un alma, un espíritu? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa con las personas que amamos? Y se fijan que no ha cambiado mucho la preocupación del hombre, de dónde vengo y a dónde voy. Pues Pablo en esta carta a los Efesios nos dice cómo llegar a donde tenemos que llegar, a esa casa de que Jesús nos está preparando. Adelante, Margarita, por favor. algunos piensan que la carta a los Efesios no es de Pablo, pues ¿cómo podía hablar de manera impersonal a una comunidad en la que había trabajado por más de 2 años, más o menos desde el 55 al 57? Pero como ya lo dijimos, la carta debió haber sido dirigida no solo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, sino además a las comunidades del valle de Licia, Hierápolis, Laodicea y Colosas, que habían sido evangelizadas por compañeros de Pablo, en particular Epafras. Otros piensan que las cuestiones aquí propuestas son propias de un tiempo posterior a Pablo, igual como las cartas a Tito y a Timoteo. Esta solo sería de él en un sentido muy amplio, pero cuando se es difícil pensar que una carta con tal seguridad teológica y una tal riqueza doctrinal haya podido madurar en, en otro que no fuera Pablo, pero parece evidente que la redacción de la carta de la carta debe mucho al que la escribió, ya sea Tíquico o Timoteo, o tal vez otro. Gracias, Margarita. Bueno, Miren, busquen por favor Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 16 al 34. Nada más para ponernos en el contexto de lo que Pablo tiene que hablarle a esas comunidades. Imagínate que tú diario te tomes algo que digas, con esto me siento bien, con esto me siento bien, y llega y te dice otro que eso no está bien. Y Pablo fue lo que hizo con todas esas creencias que tenían siglos en estas regiones y que se enfocaran solamente en Cristo Jesús. ¿Quién gusta leer esa cita, por favor? Margarita, ¿la tienes? Hechos 17, 16 al 34. mientras esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, Pablo se indignaba cada vez más al ver el culto a los ídolos que reinaba en la ciudad. En la sinagoga discutía con los judíos y con los que adoraban a Dios, y en la plaza hablaba todos los días con los que allí concurrían. Algunos de los filósofos epicúreos y estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿qué estará diciendo este charlatán? Y otros, oyendo que Pablo les anunciaba a Jesús y la resurrección, decían, parece que es un predicador de divinidades extranjeras. Entonces lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué doctrina nueva es esta que tú enseñas? Queremos saber qué significan estas cosas extrañas que te oímos decir. En efecto, todos los atenienses y los extranjeros que están de paso no ocupan el tiempo sino en hablar y escuchar, en escuchar
en hablar o escuchar cosas novedosas. Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo: Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, personas muy religiosas, que mientras paseaba y contemplaba sus monumentos sagrados, encontré un altar en el que estaba escrito: al Dios desconocido. Ahora bien, yo les vengo a anunciar lo que ustedes adoran sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos humanas, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco tiene necesidad de ser servido por los seres humanos, ya que Él es el que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. A partir de un solo hombre hizo todo el género humano, para que habitara sobre toda la superficie de la tierra, fijando para cada pueblo dónde y cuándo debían vivir, y para que buscando a Dios pueda encontrarlo, aunque sea a tientas, puesto que no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo dijeron algunos de los poetas de ustedes. Somos también de su raza. Si somos de la raza de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra, trabajados por el arte y el ingenio humano. Pero ahora Dios, pasando por alto el tiempo en que fue desconocido, ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ya fijó el día en que juzgará al mundo con rectitud por medio de un hombre que ha destinado para esto, y lo acreditó ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Cuando oyeron resurrección de entre los muertos, comenzaron a burlarse de él, mientras otros decían: en otra oportunidad te escucharemos hablar de esto. Así fue como Pablo se apartó de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y algunos más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. Todo eso tenía que enfrentar Pablo día a día cuando iba hablándoles de Jesús. Y si no fue si todo era por obra del Espíritu Santo, que la gente se convencía de todos estos siglos que tenía adorando a sus ídolos. Y acuérdense, en los griegos y los romanos eran muy prácticos. Tenían un Dios para el amor, tenían un Dios para la cosecha, tenían un Dios para el vino, tenían un Dios para la guerra, tenían un Dios para todo. Pero solamente hay un solo Dios, Pablo les dice, y es ese Dios desconocido para todos hace 2000 años que pasó lo de Pablo, que pasó lo del Señor Jesús, y todavía hoy, en la actualidad, en el 2024, para muchas personas Jesús es el Dios desconocido, porque no sabes lo que tú esperas de Él, ni sabes lo que necesita de ti y de mí. Y esto solamente se logra profundizando nuestra fe y viviéndola. Y saber qué es lo más importante en tu vida y en mi vida. Y por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amas a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás va llegando por añadidura. Pues vean, sale todo lo que tenemos que enfrentar también hoy. Hoy los dioses de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros nietos, pues es la tecnología. Y pues tenemos que ver cómo sorteamos todo esto para que Jesús, nuestro Señor, sea el que guíe nuestro camino. Vamos a ir ahora, por favor. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 1:4 al 8? ¿Quién gusta leerlo? Miriam, Ale Dorantes, Celia, Adriana, Lourdes, Irma, Cristi, Norma, Brenda, Lupita,
Margarita, Violeta, Reina, Brenda Padrón. ¿Quién gusta leerlo? Apocalipsis, ¿qué, maestro? 1:4 al 8, Lupita, por favor. Apocalipsis 4. Capítulo 1, Capítulo 1. Ya estaba en el 4. versículos del 4 al 8. Apocalipsis, Por favor, Lupita. capítulo 1, del 4 al 8. Ajá, gracias, Lupita. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Juan a las 7 iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene, viene entre nubes, lo verán todos, incluso los que lo hirieron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Lupita. De nada. Ya te Acuérdense, Si no, gracias, luego le vamos a cortar, ya que se acabe la clase. gracias. Miren, recuerden algo muy importante de lo que habló Pablo ahorita que nos compartía Margarita, Hechos de los Apóstoles. Le hace ver a la gente que de verdad Jesús es el primero resucitado entre los muertos. Y él resucitó por su obediencia al Padre y porque es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La gente se asusta cuando se va a morir, cuando no tenemos fe, cuando hay una fe sólida y verdadera que la alimentas con los sacramentos, con la caridad, con la lectura, con el tratar de evitar el mal y hacer el bien. Pues ten la seguridad de que no te va a dar miedo, porque sabes a dónde vas. Los miedos y las cosas que nos pasan a los seres humanos son por desconocimiento. Pero aquí San Juan, el evangelista, que ya luego veremos que no sabemos si es el evangelista o alguno de sus discípulos, es que el que escribió el libro del Apocalipsis, nos dice que Él nos sigue amando y liberando de nuestros pecados. A eso vino Jesús, ¿se acuerdan? Vino a librarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo librarnos de nuestros pecados? Pues haciendo el bien, evitando el mal. Así de fácil y de sencillo. Y luego San Juan en el versículo 7 nos dice, miren, viene entre nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. O sea, nos está diciendo San Juan, ¿quieres ver a Jesús? Pues es muy fácil, lo puedes ver, nomás levanta la vista. No te quedes pensando en qué necesitas, qué ocupas, qué requieres. Abre tus ojos y mira a tu alrededor y vas a encontrar a ese Jesús vivo y resucitado que ustedes y yo lo encontramos en nuestra vida, en los sacramentos, en la palabra, cuando ayudamos a alguien o cuando estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ir ahora a otra lectura de Apocalipsis 2 del 1 al 7 porque la señora Violeta viene manejando. ¿Quién gusta leer Apocalipsis 2 del 1 al 7, por favor? Yo, profe, Ale Dorantes. Ale Dorantes, adelante. Ale, buenas tardes, por favor. Abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al ángel de la iglesia que está en Efeso, escribe. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro.
Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los Nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios, te De la- alabamos, Señor. Muchas gracias, Ale. Gracias. Miren, como decíamos, esta provincia romana era la capital de todo Asia Menor y ahí vivía un procónsul. Estos son datos históricos y gozaba de una administración autónoma y pues ellos con los recursos que sacaban podían hacer las obras, las obras para la ciudad. Pero también ahí, como les decía, estaba esa diosa Artemisa y tenía un templo que estaba controlado por el poder romano. Y Pablo tuvo que enfrentarse a todo eso en todas las ciudades que iba. Y por eso Pablo, estábamos estudiando las cartas de la cautividad, muchas veces estuvo preso, pero él no claudicaba, él al contrario, seguía adelante, adelante, adelante. Y fíjense, San Juan en el Apocalipsis invita a la conversión, ¿sale? ¿Y qué es eso de los 7 candelabros de oro? En la antigüedad, acuérdense que se creía que el siete también en la Biblia es la plenitud. O sea que ya la iglesia de Éfeso era una de las principales iglesias de este cristianismo naciente a través de las personas de la segunda generación que eran Pablo, que eran Tíquico, que eran Timoteo, Tito, de los personajes que vamos viendo ahí, Lucas, y dice que no, que perseveremos, que no nos rindamos. Donde quiera nos andan diciendo, pásele, pásele, por acá está la salvación, acá está la salvación, acá está la salvación. Y el ser humano nos gusta las novedades y por eso cuando sale el iPhone 24 lo queremos, el iPhone 28 lo queremos o alguna otra cosa, porque el corazón del hombre no está lleno de Dios. Por eso San Agustín nos decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y precisamente a esas personas que habla de los Nicolaitas, eran personas que vivían dándole gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Salen a personas que para donde se hacía la corriente allí iban, que ahora vamos a bailar de esta manera, bailamos, que ahora vamos a bailar de esta manera, bailamos, que ahora vamos a vestirnos de esta manera, lo hacemos. Y las personas que siguen a Cristo saben que teniendo a Cristo lo tienen todo. Pues este es la ciudad de Éfeso a la que Pablo escribe esta carta. Se cree que alguien allá como en el siglo tercero no tenía carta a los Efesios y un amanuense, acuérdense, antes no es como ahora. Ahora tú guardas tu archivo en PDF o en Word, los que trabajan eso, y guardas tu archivo y lo guardas y lo quieres imprimir y sale idéntico, así como tú lo escribiste. En tiempos de Pablo no, en tiempos de Pablo había unas personas que copiaban
lo que las personas escribían y yo llegaba y le decía, oye, cópiame esta carta de San Pablo a la región de donde estaba la diosa Artemisa, que es Éfeso. Y al amanuense a leer la carta le puso Éfeso, porque como veíamos ahorita con Margarita, no tiene esos saludos. Me saludas a doña Chonita, a doña Juanita, a doña... No, sino que más que nada Pablo se dedica en esta carta o alguno de sus discípulos a darnos la doctrina de que somos una iglesia y de que si tú y yo de verdad sabemos que Cristo es la cabeza, vamos a imitarlo en todo lo que a nosotros respecta, todo lo que podamos. Y precisamente ayer leíamos al finalizar la carta a los Colosenses una cita de la carta a los Efesios, que era 6:10 al 20, cómo debemos de luchar contra todas estas tentaciones que vamos enfrentando. Vamos a ir otra vez con Margarita a que nos siga ayudando en nuestro manual, que ahorita déjenles digo qué página estamos. Estamos en la página número 13, ¿sale? De nuestro manual para las que toman sus notas. Acuérdense, vamos en la página 13. ¿Nos ayudan, Margarita, por favor? Sí. Ha figurado tradicionalmente en el conjunto de las cartas paulinas como la primera de las cartas de la cautividad, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Es la más extensa y doctrinal de todas ellas. Si bien la opinión tradicional las ha considerado escritas desde la cautividad romana de los años 61-63, en el estado actual de los estudios paulinos no es fácil determinar en qué concreta cautividad de las varias que sufrió el apóstol. Cesarea del Mar, Roma. Pudo ser escrita cada una de estas 4 cartas. A lo que es preciso añadir la dificultad suplementaria de que tanto Colosenses como sobre todo Efesios fueron probablemente escritas y enviadas a sus destinatarios por discípulos de Pablo después de la muerte del apóstol. Tanto el título de la carta, que si bien no es de Pablo, se remonta a una antigua tradición, como la inscripción de la misma la atribuyen al apóstol Pablo. Sin embargo, su autenticidad literaria es un problema muy discutido entre los comentaristas. ¿Me esperas tantito ahí, por favor, Sí, Margarita? Acuérdense, si la escribió Pablo o no la escribió de puño y letra, son las enseñanzas de Pablo. Y ya hemos visto que sí se valían en la época que fueron escritas estas cartas, que por ejemplo, Margarita tiene un maestro y Margarita afirma como el maestro me enseñó esto, ¿sale? Son las ideas de mi maestro que estoy transmitiendo y que quiero que perdure. Ahora no, ahora si yo pongo atentamente Papa Francisco, pues me van a demandar porque hay derechos de autor. En aquella época no había derechos de autor, ¿sale? Pero lo interesante es que acuérdense, son cartas canónicas. Y ahora sí que como decía don Arturo de Córdoba, no tiene la mayor importancia si Pablo la escribió o son las ideas de Pablo, es palabra de Dios. Gracias, Margarita, por favor, adelante. Tanto el título. tanto el título de la carta, que si bien no es de Pablo, se remonta a una antigua tradición, como la inscripción de la misma la atribuyen al apóstol Pablo. Sin embargo, su autenticidad literaria es un problema muy discutido entre los comentaristas. En favor de la autenticidad estaría la inscripción. Efesios 1:1, constataciones referentes a Pablo, Efesios 3:1 y siguientes. La tradición unánime, cuyos testimonios implícitos se remontan al final del siglo I, Ignacio de Antioquía y Policarpo, y los explícitos a principios del Siglos. segundo, siglo II, Irineo Clemente de Alejandría, también abogaría a su favor la afinidad con las cartas indiscutiblemente atribuidas a Pablo
y cuyas respectivas síntesis doctrinales se corresponden y se complementan. Se mantiene entre Efesios y estas la continuidad teológica en puntos como la salvación por la fe y la formación de un solo pueblo, formado por judíos y gentiles. ¿Quiénes eran todos estos? Eran discípulos de los discípulos. Sale San Ignacio de Antioquía, Policarpo, San Irineo, que ellos fueron organizando la iglesia, eran obispos. A San Ignacio de Antioquía, estoy seguro que era un obispo que se lo llevan a Roma y allá lo ejecutan. Y la gente quería pagar para que lo dejaran salir y él le decía a todas las personas de Corintio, donde él iba pasando, no me quiten esta gracia de ser mártir por Cristo. Fue cuando empezaron las primeras persecuciones en la iglesia por parte de los emperadores. Gracias, nada más es para que tengan una idea quiénes eran estos santos. Adelante, Margarita, por favor. Se te apagó tu micrófono, Margarita. Autores modernos. Bueno, autores modernos ponen en duda dicha autenticidad, basándose en las razones siguientes. La lengua y el estilo son más solemnes y complicados que en la carta ciertamente escritas por Pablo, 1 Tesalonicenses, Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Filipenses y Filemón. Su doctrina sobre Cristo aparece más desarrollada particularmente en lo que se refiere a la significación de su muerte y a su exaltación a la derecha del Padre. Lo mismo ocurre respecto de la Iglesia, mientras que en Corintios, Gálatas y Romanos se refiere a la Iglesia local. En la de Efesios prevalece la Iglesia universal, en la que se integran judíos y gentiles. El problema judaizante parece ya superado. En aquellas, Cristo es el jefe supremo de la Iglesia, de modo que la idea principal es la unión de los cristianos entre sí. En esta, Cristo es la cabeza que comunica la vida a los cristianos y los une en un conjunto orgánico y vital. La idea principal es la unión de los miembros con la cabeza. También la doctrina sobre el matrimonio de Efesios 5, 21, 23 es más completa y profunda que la de 1 Corintios 7. Cada día es mayor el número de los autores que opinan que la carta no ha sido escrita por Pablo mismo, sino por un discípulo suyo bastantes años después de la muerte del apóstol. La misma discusión afecta a la fecha y lugar de composición. Quienes la atribuyen a Pablo señalan como fecha más probable de composición los años 61-63 y como lugar Roma, donde el apóstol se encuentra en esas fechas prisionero. Quienes la atribuyen a los círculos paulinos de la época post-apostólica indican fechas que van del año 70 al 90. Advirtamos que tal discusión no afecta el valor de la carta y su contenido como palabra de Dios. Esta dimensión no le viene del autor humano, sino del Espíritu Santo, bajo cuya inspiración ha sido escrita la carta. Por lo demás, si la carta no es personal de Pablo, sí lo es de los círculos paulinos, que bajo la acción del Espíritu continuaron reflexionando sobre la doctrina del apóstol. Muchas gracias, Margarita. Nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a ver la estructura de la carta. Nos falta una cita de la señora Imelda, que es Hechos 18 del 12 al 22.
se fijan, vamos estudiando la Sagrada Escritura y nos vamos dando cuenta cómo se hizo el canon bíblico, que nosotros ya lo vimos, ¿se acuerdan? Para que un libro sea canónico, tiene que haberlo escrito alguno de los apóstoles o algún apóstol de los apóstoles y que sea de la época en que ellos vivieron, de los problemas que nos narran, de las enseñanzas que nos dan, iluminados por el Espíritu Santo. Y por eso acuérdense, para saber si es palabra de Dios, pues ustedes y yo vamos al canon bíblico y vemos carta a los Efesios, sí es de las buenas. ¿Sale? Y acuérdense, ¿cuál fue el último apóstol? Pregunta para todos ustedes, ¿cuál fue el último apóstol que murió de los 12, de los 12 apóstoles de Jesús? Acuérdense, cuando Jesús lo crucifican, cambian a Judas que se ahorca, lo cambian por otro de los seguidores que andaban con ellos, y es el apóstol 12 que se llamaba Matías. ¿Cuál de ellos, de estos 12 apóstoles, fue el último que murió? ¿No fue San Juan? San Juan, Juan. gracias, señora Imelda. San Juan fue el último que murió, más o menos, la tradición dice que entre el año 90 y 95, ¿sale? Ujú. Y acuérdense, estos apóstoles tuvieron estudiantes que luego fueron discípulos de ellos, como Policarpo, San Ignacio de Antioquía, San Irineo, y muchos más. Para cuando ustedes vean que dice, y San Irineo dijo esto, San Irineo se dedicó a defender la fe de Cristo, ya así con argumentos y todo, hasta que, acuérdense que los apóstoles tenían su credo, ¿sale? Y toda la gente rezaba el credo de los apóstoles, pero este credo se fue haciendo más grande hasta que tenemos el credo niceno-constantinopolitano, allá en el año 325. Ya todos los apóstoles, ya mejor organizada la iglesia, nos dan este credo que mucha gente, a la gente de antes, decía el credo largo y el credo cortito, pero ya se nos va explicando en el credo que casi todos los domingos rezamos, casi en todas las iglesias, es ese credo que nos enseña al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la iglesia, a la Virgen María, y que un día ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Bueno, vamos a ir con la señora Imelda para terminar Hechos 18, 12 al 22, cuando Pablo llega a esa región de Efeso. ¿Nos ayuda, señora Imelda, por favor? Sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara, pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galeón no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Efeso y ahí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos.
Le rogaban que se quedara en Efeso, por más tiempo, pero Pablo no aceptó. Y se despidió de ellos con estas palabras: si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Efeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. ¿Hasta aquí o Sí, hasta dónde? hasta ahí está bien, gracias, señora Imelda. Palabra de Dios. Te alabamos. Palabra del Señor. ¿Se fijan, Pablo, con tantas dificultades y nunca claudicó? Siempre firme en su fe, pero ¿qué es lo que a estas personas que vemos que son de carne y hueso tuvieron esa fe? Pues en el encuentro con Jesús. Adelante, Brenda, mande usted. Yo ahorita que mencionas lo último, entonces San Pablo, aunque fue apóstol, no fue de los 12, ¿verdad? No, 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 y entonces el credo que recitaban ellos, los 12 apóstoles, era el chiquito, que as- dice usted, ¿verdad? así es. Ese es el credo que dice que bajó a los infiernos, que descendió a los infiernos. Y el credo niceno-constantinopolitano no dice, nada más dice que esperamos la resurrección de los muertos y el mundo futuro. Amén. Mente pensaba que primero habían hecho el grande y que el chiquito era como un resumen del No, grande. no, Oh, ok. primero fue el de los apóstoles y ya luego en el 325 fue cuando se hizo ese ya por todos los discípulos de los discípulos que ya eran los obispos, el papa, Brenda. Ok. Pero ¿verdad que entonces también los escritos de Pablo son canónicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque no haya sido de los dos. Aunque no haya sido de los 12, porque Jesús lo eligió. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, Brenda, se nos habla 3 veces de ese encuentro que tuvo Pablo con Jesús. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, si mal no me recuerdo, 3 veces se narra este encuentro que tuvo Pablo con Jesús de Nazaret. Y el autor sagrado del libro de San Lucas nos lo hace ver para que veamos que Pablo es un auténtico discípulo de Jesús, porque Jesús lo llamó, aunque no lo conoció en vida, lo conoció ya resucitado. Esa es la única diferencia entre los apóstoles que vivieron con Jesús esos 3 años y Pablo, que ya se lo encontró resucitado, así como los caminantes de Maús. Gracias, Brenda. Pues muchas gracias, Margarita, señora Imelda, Lupita, Irma, Lourdes, Celia, la señora Celia, Brenda, Ale Dorantes, Miriam, Adriana. Si Dios quiere, las veo mañana, primeramente Dios, y mañana empezamos a leer la carta. ¿Les parece bien la carta de San Pablo a los Efesios? Si ustedes pueden, por favor, leer ahí y hacer, a subrayar algo que les llame la atención de lo que tienen en la introducción en sus Biblias y nos lo pueden compartir mañana, pues nos lo comparten en la clase. ¿Sale? Lo que tengan ustedes ahí, carta a los Efesios, introducción. Mira, me llamó esto la atención. O si tienen alguna pregunta, pues nos la hacen y que el Espíritu Santo nos agarre confesados a todos para poder contestar. ¿Sale? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas tardes, que Dios las bendiga. Nos vemos. Gracias. Igualmente, buenas gente, todo. tardes. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Ale Dorantes. Me dio gusto que puedas entrar. Gracias, Pepe. Lo quiero mucho. Adriana, gracias. Ale, que Dios los bendiga. Señora Celia, Lourdes, gracias. Adriana, gracias. Lupita Pinzón, gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro. Gracias.